¿Qué tal? Buen día. Bueno, continuando con la exposición y gracias al pase de mi compañera, en este caso yo les voy a hablar sobre lo que son las neuronas espejo, también conocidas como las neuronas de la empatía o las neuronas especulares. Antes de comenzar con esta exposición, les voy a mencionar cómo es que elaboré esta pequeña maqueta que, bueno, a simple vista se ve un poco simple, pero tiene trabajo. Bueno, esta maqueta está elaborada a base de un cartón. Usé la caja de leche que tenía por ahí tirado, lo agarré como base, lo forré con lo que es papel de un saco de azúcar. Eh, y bueno, pues no, lo que aparte que estaba aún en buen estado lo usé para forrarlo y tener esta plataforma. Luego podemos observar también que tiene unas líneas en este lado que están hechos con papel de color, así que agarré varios pedacitos y le hice una forma para representar lo que son estos dos cráneos que a su vez están relacionados, y este foquito que pueden observar está elaborado a base de una tajada de papa. Qué bueno, sobró de lo que se cocinó en la tarde. Ahora sí, lo que vamos a hablar netamente es ya del tema. Iniciemos con lo que viene a ser ¿qué son? ¿Qué son las neuronas de espejo? Según Luis Moya, que es un psicólogo español, dice que estas neuronas son las bases fisiológicas de la empatía, y ya veremos por qué lo determina de esta manera. Ahora hablaré sobre lo que es el descubrimiento, que se puede observar aquí. Bueno, el descubrimiento nos vamos al año 1996, que no tampoco no es que sea muy lejano, y nos interactuamos con el personaje de Giacomo Ricciolati, Giacomo Ricciolati, que es un neurobiólogo, también es un investigador y un científico. Bueno, las neuronas espejos fueron descubiertas accidentalmente, como suele ser. En un inicio, la prueba que estaba haciendo Giacomo con su equipo querían determinar o tener un registro de una lectura electrónica en respuesta a acciones motoras en chimpancés. Entonces querían tener ese registro en lo que viene a ser el perif lado periférico del cerebro, claro. Entonces, la prueba era muy sencilla en sí. Tener un registro de la actividad que hacían los chimpancés en cuestión a actos como por ejemplo levantar un pedazo de una varita del suelo. Y lo interesante o lo llamativo de esta prueba es que los chimpancés realizaban esta acción y se activaba esa área de las neuronas, ¿no? Esa red de neuronas que existe. Y lo curioso fue cuando dejaban de realizar esta acción y lo realizó otro chimpancé. Entonces, al momento que este otro nuevo chimpancé levantaba la varilla, la reacción de este chimpancé era como si lo estuviera haciendo él. Entonces, Giacomo y su equipo se quedaron sorprendidos, ¿no? Y pues pensando que era un error, agarraron y hicieron esta prueba varias veces. Hasta que finalmente se dieron con la sorpresa de que no había ningún error, que realmente era así. Que al haber una respuesta indirecta solamente con lo que era la observación de este chimpancé, el chimpancé primario. Bueno, ese es el descubrimiento, ya que más tarde se hicieron otras pruebas más para darle o corroborar, ¿no?, que es cierto. Luego vemos lo que es el lado de la importancia de estas neuronas. En sí, estas neuronas, como ya se había mencionado, como ya lo he mencionado varias veces, es que está relacionado netamente con la empatía o la capacidad que tiene el ser humano de poder asumir el lugar de alguien más. Supongo que a esto también se le llama lo que se le llama o se le determina a lo que nos hace ser humanos.
la capacidad de poder sentir. Entonces, ¿dónde se puede ver esto? Es importante porque está relacionado al proceso de la imitación, también en el aprendizaje, porque se enseña en la enseñanza y aprendizaje. Como ya les había mencionado, también está lo que es el contagio emocional, que es... Ahora voy a dar un ejemplo también. Y lo que es la intuición. Lo último que dije sobre el contagio emocional es cuando un grupo de personas se ve afectada, o una persona o un grupo de personas se ven afectados por una situación ajena a él. Como ejemplo podríamos poner lo que es el COVID-19, que al ser un problema extranjero, cuando inicialmente se originó o brotó en China, no nos sentíamos tan alertados, ¿verdad? Porque no estaba en nuestro país, pero luego ya cuando se detectó el primer caso de COVID en el Perú, las personas como que dieron un poco más de énfasis e importancia, y pues aún así existen personas que hasta el momento no le dan su debido esa debida importancia que debería tener, pues. Por ejemplo, no respetan los protocolos, siguen yendo a reuniones, los fines de semana siguen tomando en las esquinas. Entonces todo eso como que no tienen esa capacidad de raciocinio para poder entender la otra situación o la otra realidad, porque aún no lo vive. Entonces supongo que esas personas sí tienen lo que es las neuronas de espejo, pero al no darles el grado de importancia que debería tener, no surge, pues, no se da. Ya, bueno, eso es con respecto al contagio emocional, que lo alarmante, o cuando llegó al Perú, como que tuvo un grado más de alerta. Y eso es porque todas las personas se alertaban, incluso fueron a los centros comerciales y compraron papel higiénico además, y todo eso. Entonces, al alertarse, las otras personas también pensaban que era algo muy grave. O sea, es grave, pero le daban un estado de gravedad, o le imponían un estado de gravedad de más de lo que no era. Bueno, luego les voy a mencionar dónde podemos ver los ejemplos, en dónde podemos encontrar la actividad de estas neuronas espejo. Y bueno, básicamente podemos verlo cuando presenciamos una película, una obra de teatro, las emociones que estas obras o estas películas desprenden de por sí, y nosotros podemos sentir ese grado de sentimiento o de emoción. Ahí es donde podemos observar que están efectuando o actuando nuestras neuronas espejo. O también al momento de leer un libro y relacionarnos con el personaje principal y empatizar con él por las aventuras o por los hechos que pasa según el libro. Ya, ahí también están presentes las neuronas espejo. Y ya casi por finalizar les voy a mencionar sobre lo que son las pruebas que se han realizado. Les voy a mencionar dos, les voy a contar. La primera es una prueba que se elaboró en un laboratorio, y básicamente el objetivo de esto era comprobar que las neuronas espejos estaban presentes en los niños, y más o menos querían ver desde qué edad estaban, o ya se notaba, ¿no? Ya ejercía. Y fueron a un grupo de niños, y estos niños, de todo el grupo, pongamos un ejemplo de 10, unos 4, unos 7 u 8 adoptaban los gestos que hacían los adultos. Entonces, esto llevó a una conclusión de que los niños, e incluso los bebés, adoptan los gestos de los padres, porque ya desde muy pequeños, más o menos a la edad de 6 meses, esta red de neuronas están activas. Aquí se menciona mucho lo que es el aprendizaje por imitación. Entonces, con esta prueba demuestran que desde qué edad más o menos están o salen a flote, ¿no? Salen a ejecutar su función estas neuronas. Y también
Claro, antes de la adquisición del lenguaje no verbal sería. Luego está la siguiente prueba que fue realizado por... Un momento. Que fue realizado por Francisco Mora. Bueno, Francisco Mora lo que hizo fue contratar a un actor y decirle que tome o asuma el papel de un profesor, pero con la condición de que la clase no sea en sí un tanto provechoso de manera académica, sino más bien le ponga énfasis a lo emocional, a la parte emocional de su clase, a la intensidad emocional. Entonces, lo que hizo en su clase fue dirigirse a los alumnos y tratar de forjar una relación o crear una relación entre ellos. Entonces, al finalizar la clase, encuestaron a todos los alumnos y en la mayoría de las calificaciones fue evaluado como muy bueno. Esto lo que quiere decir es que a pesar de que la clase no haya sido muy provechosa, el tipo supo cómo llegar a los alumnos y entonces creó un vínculo por el cual evaluaron o lo calificaron como bueno, pues, ¿no? A esta prueba hubo una segunda, en la cual exponían a otros alumnos a un profesor que no conocían por medio de un video de 10 minutos, 15 minutos. En este video, el profesor, la clase, o bueno, la metodología o el método que usaban era todo lo contrario. La importancia de lo que enseñaba el profesor era muy alta, o sea, era muy provechoso, por decirlo así, pero no sabía cómo llegar a ellos. Entonces, al momento que pidieron que los estudiantes califican al profesor, le dieron una calificación muy baja. Y no solamente quedó ahí, sino que estos resultados tenían o concordaban, tenían relación con los resultados que se le habían encuestado a los alumnos de esos profesores que estaban en el video. O sea, unos alumnos que ya eran muy conocidos, hace 6 meses estudiaban con él. Entonces, esto quiere decir, o en conclusión, se llega a que en todo proceso de aprendizaje, tanto seas alumno o seas un profesor, es muy importante primero crear un vínculo de empatía, relacionarte con el profesor o con el alumno y pues así tener o formar un ambiente en el cual el alumno tome interés en lo que dices o también viceversa, ¿no? Bueno, esto sería todo con respecto a las neuronas espejo. Espero que les haya gustado la explicación y muchas gracias por su tiempo. Hasta otra oportunidad.